Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, como habréis visto, he abierto este vídeo con un mensaje de advertencia que creo que a partir de ahora, pues creo que lo voy a poner en todos, puesto que bueno, algún suscriptor me ha dado un pequeño tirón de orejas, porque en algún que otro vídeo se me ha ido un poco la lengua y de forma inconsciente, lo debo decir, pues he hecho algún pequeño spoiler de alguna de las películas que he comentado. Por ello es verdad que no me gusta mucho hablar de películas muy recientes. Primero porque no quiero condicionaros a la hora de ir a verla, y segundo porque, claro, hacer un spoiler de una película muy reciente pues es un crimen, desde luego. Bueno, un nuevo vídeo en el que vamos a hablar hoy de una película del año 2000, Bailar en la oscuridad, el bailarín en la oscuridad en el título original, más o menos la traducción original, y es una película de un director francamente controvertido, el director danés Lars von Trier. La película es de nacionalidad danesa. Bueno, pues Lars von Trier es un director que allá por los años 90, junto con Thomas Vinterberg, que actualmente lo tenemos en la cartelera con su estupenda película La caza, que desde luego os la recomiendo, pues fundaron una corriente cinematográfica llamada el Dogma 95. El Dogma 95 venía a ser un decálogo de formas cinematográficas, es decir, un estilo de hacer cine. Quería, bueno, pues beber del naturalismo y hacer que el cine fuera accesible y desprovisto de cualquier artificio, ¿no? Entonces había 10 normas y bueno, pues entre ellas estaba el rodar con luz natural, el rodar siempre con cámara al hombro, el montaje el justo y necesario, la música, que no podía haber música impuesta, sino que si sonaba música en la película era porque, bueno, pues en ese momento sonaba de fondo, pero no podía haber música compuesta expresamente para esa película. Y en definitiva, pues democratizaba un poco el cine, lo hacía más accesible, pero sí que es verdad que a pesar de que en un primer momento pues contó con cierto entusiasmo por parte de la crítica, finalmente no contó con el beneplácito ni a nivel de taquilla ni a nivel de crítica, y poco a poco se fue abandonando, aunque en un principio pues fue una corriente, bueno, pues, innovadora y digna de seguir, ¿no? De hecho, fue tan polémico y tan controvertido que incluso el propio von Trier, en una de sus películas, en Los idiotas, incluso llegó a introducir una secuencia de sexo explícito, para que veáis un poco por dónde iban los tiros de la polémica que quería resucitar este director. Bueno, pues poco a poco von Trier fue abandonando esta corriente, ya digo, muy poco a poco, no pasó de la noche al día, es decir, no pasó de esa corriente transgresora al cine convencional, sino que, bueno, pues, a regañadientes la fue abandonando y fue adoptando de nuevo un cine más convencional, más de como lo conocemos, ¿no? Y Bailar en la oscuridad, pues quizá junto con Melancolía, su última película hasta la fecha, y la tercera en discordia sería quizá Dogville o Europa, son sus 2-3 mejores películas. Bailar en la oscuridad probablemente esté entre las dos mejores de su filmografía. Bueno, pues Bailar en la oscuridad es una mezcla de cine musical con el cine crítico y áspero al que nos tiene acostumbrados el director danés. Interpretada por Björk, la cantante islandesa, sabéis, de músicas, bueno, pues un tanto atmosféricas, difíciles de digerir, hay que decirlo, que aquí compone la música y las letras están redactadas por el propio von Trier. Y la verdad es que el resultado es sensacional, hay que reconocerlo, la combinación es sensacional. Von Trier optó en esta película por rodar con vídeo digital, tal y como lo estaba haciendo en el Dogma 95, lo cual es un reto porque rodar secuencias musicales que requieren de una determinada fotografía, de un determinado cuidado estético, de planos de conjunto para poder captar todas las coreografías, pues hacerlo con vídeo digital es un verdadero esfuerzo. Y aquí desde luego ha quedado realmente bien. La película podemos decir que tiene dos vertientes, dos fases, una más vitalista y una segunda parte mucho más oscura. A grosso modo resumo el argumento sin entrar en spoilers. Bueno, pues Björk, aquí conocida como Selma en la película, es una chica, es una madre de Centro Europa, de Checa, si no recuerdo mal,
inmigrante que reside en un pequeño pueblo de Estados Unidos, pequeño pueblo con carácter industrial. Ella trabaja en una fábrica y, como digo, es padre de un niño, y ambos tienen una enfermedad degenerativa que hace que poco a poco vayan perdiendo la vista. Los dos llevan gafas y prácticamente sin gafas pues no ven absolutamente nada, ¿no? Y poco a poco van perdiendo la vista. Y es la lucha titánica de esa madre por conseguir recaudar dinero, ahorrar, para conseguir operar a su hijo y pues, salvarle de esa enfermedad que poco a poco le condena a la ceguera. Esa es el punto de partida de la película. Luego la película toma otras vueltas, va por otros rumbos y se hace pues muchísimo más intensa y más interesante. Entonces la primera parte de esa película es la presentación de ese pueblo, de la propia Björk, la convivencia con su hijo y con las personas del lugar. Ahí vemos la relación con su mejor amiga, Walda, que está interpretada sensacionalmente por Catherine Deneuve. Y luego pues los lugareños, ¿no? Tenemos a Peter Stormare, conocido por su papel de uno de los dos mafiosos junto a Steve Buscemi en Fargo, de los hermanos Coen, y David Morse, que es uno de los habituales secundarios del cine norteamericano. Bueno, pues esa primera parte es una especie de canto a la vida, el día a día de esta mujer, cómo se va a trabajar, cómo vive un tanto de los sueños. A veces se evade de esa dura realidad, de ese trabajo, de la enfermedad de su hijo, pues pensando en los musicales, ¿no? Lo cual le acarrea ciertos problemas en el trabajo, incluso personales. Y hace pues esa diatriba entre la realidad y la ficción, que está muy bien narrado. Y en la segunda parte, pues a partir de un determinado suceso, la película pues adquiere un tono judicial, a través de un proceso judicial, un tono mucho más apagado, mucho más oscuro. Las canciones en la primera parte eran más alegres, más vitalistas, y en esta segunda pues son más personales, más desgarradas, más sentidas y mucho más triste, ¿no? Hasta que poco a poco progresivamente nos va conduciendo de la mano a un final absolutamente desgarrador, ¿no? Y que deja peso y deja pozo en el espectador, como prácticamente todas las películas de Von Trier, ¿no? Por inteligibles que sean, ¿no? Lo digo por el caso de Anticristo, que es una película muy polémica y muy escandalosa en su momento, pero que desde luego se le puede aplaudir, se le puede denostar, pero no se puede negar que deja pozo en el espectador. Von Trier desde luego aquí hace un trabajo magnífico en cuanto a la composición, en cuanto a la planificación. Hay una belleza plástica y estética estupenda. Los números musicales no gratuitos, sino que concuerdan con el desarrollo de la historia, tienen que ver con la historia, y bueno, pues sacan a relucir ese carácter evasivo que tiene la protagonista de huir de ese tormentoso mundo y de esa sociedad que le oprime. Bueno, pues pensando por un momento en los musicales, ¿no? La verdad es que los actores están sensacionales. Yo desconocía el trabajo de Björk fuera del aspecto musical, solamente la había visto actuando como actriz en sus videoclips. Creo que es su debut en los largos, en el cine, y la verdad es que lo hace de forma sensacional. De hecho, fue premiada en el Festival de Cannes. Esta película se llevó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Creo que, en mi humilde opinión, merecidamente. Pues una película magistral, hay que decirlo. Es una combinación que a quien se las puedas proponer, pues seguramente te diría: estás completamente loco, hacer un musical mezclado con denuncia social. Eso quizá en los años 50 pues quizá tiene un cierto sentido, y además hecho como está hecho, ¿no? No con pocos medios, sino con medios conscientemente limitados, con vídeo digital, con cámara al hombro, vamos, algo totalmente alejado de las superproducciones musicales a las que estamos acostumbrados, y sobre todo a lo que conocemos generalmente como el género musical, ¿no? Que es mucho más alegre, más vitalista. Y aquí pues los tiros van por otro sitio. Yo desde luego recomiendo enfervorecidamente esta película. Es una película que he visto varias veces. Su banda sonora me parece estupenda también, que concuerda muy bien con lo que se está contando en pantalla. A nivel de actuación, la película te llega, los actores son plenamente creíbles, y además te queda cierto malestar. Una vez finalizada la película, te queda cierto malestar, ¿no? La película viene a tratar el sentido, el concepto de justicia, el concepto de moralidad
que existe ya no solo en Estados Unidos, donde bueno, pues existe ciertas penas impuestas por el sistema judicial que son discutibles, sino bueno, pues a nivel global, ya no solo como digo en Estados Unidos, sino a nivel global, el concepto de justicia y de moralidad que impera en la sociedad, ¿no? Así que si no habéis visto esta película, desde luego os la recomiendo encarecidamente. No os fiéis de esos comentarios que dicen que hablan de Lars von Trier. Aquí esta película es un Lars von Trier mucho más accesible, no es el Lars von Trier críptico de Anticristo y de melancolía, sino que es una película mucho más accesible, y pues, quien conozca un poco el género musical le va a gustar, aunque digo que no concuerda exclusivamente con el concepto tradicional de género musical. Así que sin más, espero que os haya gustado esta recomendación, espero no haber hecho ningún spoiler, me ha costado atarme la lengua para no decir ningún spoiler, y un abrazo y hasta el próximo vídeo.